Entonces los invito a que busquen en sus Biblias Romanos, capítulo número 14, y vamos a leer todos al unísono los versículos del 12 al 23. Amén. Para los que de repente no tengan su Biblia, acá en la pantalla va a estar el texto también. Y nos dice, nos enseña así la palabra de Dios. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenga para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor añada bendición, mis amados hermanos, a la palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque nos permites hoy día domingo estar acá congregados como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Bendícenos, guíanos, Señor, porque necesitamos tu guía. En este momento ponemos todo este tiempo de predicación bajo tu cuidado y la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, danos ese entendimiento que necesitamos, Señor, para poder llevar a cabo, a realizar lo que tú nos dices a través de tu santa y divina palabra, y que seamos obedientes. Es nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y recuerden que hemos estado viendo entonces la carta de los Romanos, y que lo que trata la carta es sobre esa justicia, la justicia de Dios, dada a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el tema que trata es un tema necesario para todos y cada uno de nosotros, y es la salvación. Pregúntese, ¿es importante para usted la salvación? ¿Le da usted valor a la salvación de su alma? Porque hay cosas que son pasajeras y hay cosas que son eternas. ¿Su vida eterna realmente tiene un valor para usted? Porque si la persona no le presta atención a lo que va a ser su eternidad, entonces de repente el tema de salvación o todo aquello que nos indica cómo es que es nuestra salvación no va a tener mucho valor para ese individuo, para esa persona, independientemente de la edad. Yo no sé, cuando yo estaba pequeño, nunca tuve la bendición de ir a una iglesia evangélica, nunca. A mí me llevaban era a una tradición católica, y yo era en una actividad donde había una misa y había un procedimiento, había un ritual, pero nunca fui confrontado con mi fe. Cuando venimos a la iglesia, a una iglesia de línea cristiana evangélica, nos debemos de confrontar con eso. ¿Qué es lo que yo realmente creo? ¿Y por qué lo creo? ¿Y hacia dónde realmente voy? Porque nosotros no somos vegetales. El Señor nos ha dado un entendimiento.
Y hacia allá tenemos que saber y entender que hay una vida eterna, hermanos, y que su vida eterna puede ser en el cielo, al lado del Señor, ¿sí? Porque hay un sitio preparado para sus hijos, o la vida eterna del individuo puede ser en un sitio de perdición, que es el infierno. Entonces ahí uno sí tiene que empezar a mirar. Si en este momento de sus vidas usted no le ha dado la suficiente importancia e interés a su vida eterna, es el momento. Usted no puede seguir jugando con su vida espiritual. Con una ventaja, todos entendemos lo que estamos hablando. O estamos hablando en chino. No estamos hablando en chino. Estamos hablando de lo que es. Y más aún, estamos fundamentados en la santa palabra de Dios. Toda la escritura, toda, hermanos, es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios la preparó especialmente para usted. El 100% de lo que hay en su Biblia, Dios lo preparó de antemano, desde la eternidad, para que nosotros tuviésemos un manual, una guía espiritual, un manual de conducta que va a transformar nuestras vidas y que va a transformar la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé desde cuándo usted es creyente, que haya recibido al Señor, no lo sé. Cuando yo miro antecedentes hacia atrás en mi vida, el Señor me permitió crecer en un hogar católico. Y le doy gracias a Dios por mi mamá, por mis hermanitos, por mi papá, por toda mi familia. Pero cuando yo empiezo a mirar, entonces el Señor en el camino me permitió conocer a una mujer que es creyente. Pero cuando yo miro el antecedente de mi esposa, hubo un momento en la vida de mi familia donde alguien escuchó el llamado de Dios, del Señor Jesucristo, y fue doña Blanca y su esposo. Y ellos fueron obedientes al llamado del Señor y empezaron a encaminarse y encaminaron a sus hijos, y sus hijos nos contagiaron a nosotros, que no éramos de ese, ¿cómo decirlo?, de ese combo, no éramos de ese cuento, pero el Señor en su infinita misericordia nos encarriló. Yo no sé usted cómo llegó a los caminos del Señor, pero sí le doy gracias a Dios que en un momento determinado llegó. Y fue a través de cualquier circunstancia. Para nosotros, por ejemplo, iniciar una actividad que se llamaba Club de Valores fue puesto bajo la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy en este sitio y veo personas adultas que llegaron a los pies del Señor a través de que un niño llegó a un club de valores, ya escucharon del Señor, y allá iban y compartían con sus papás. Y ellos estaban inquietos: ¿a dónde será que está yendo este muchacho? Yo quiero ir a ver qué es lo que pasa allá, porque es que están viniendo con unos cuentos y unas cosas. Y los padres llegaron. ¿Saben algo? David, el muchachito que está ahí, cuando David llegó, escasamente hablaba del club de valores. Y ahorita cuando lo vi entrar, que ya es un muchacho, esa fe me pasa, recordaba cómo fue la experiencia una vez que nos cerró el baño. Y David, ¿dónde está? Y David. Y resulta que el muchachito, en su inquietud, que lo caracteriza, se había metido al baño o no cerró el baño. Ya no se podía cerrar el baño en ese sitio donde estábamos, en un lugar. Hermanos, qué problema abrir ese baño. Nos tocó coger a uno de ellos que era flaquito, creo que era Santiaguito, y a Santiago lo cogimos y lo metimos por un hueco, y allá lo metimos con los piecitos hacia arriba y el cuerpo hacia abajo, y así logramos abrir ese baño. Y son historias, son situaciones que se dan, pero hermanos, el Señor ha sido misericordioso y no podemos bajar la guardia, no podemos parar, porque es que lo que está en juego es la salvación, es conocer al Señor. Esta carta a los romanos es de mucha importancia. Yo no sé si usted, la invitación que yo le he hecho, que lea Romanos desde el capítulo 1 y llegue hasta el 14, porque hoy vamos a terminar el 14. Yo lo hago y me sorprendo. Dios mío, todo lo que tú tienes para nosotros a través de esta carta. Tomemos en cuenta que desde el capítulo 12 en adelante, el apóstol empieza a hablarnos de lo que es las recomendaciones
vibraciones hacia una justicia practicada. O sea, ¿cómo es que usted como creyente, como persona ya con una nueva naturaleza, con un nuevo pensamiento, empieza a llevar a la práctica, a la realidad, lo que tiene que ser su vida en el Señor? Porque es que una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica. Y esa práctica, nosotros vemos esa transformación primero en nuestra propia vida. Y esa obra, que es la obra de santificación, la hace el Espíritu Santo. Pero usted tiene que permitirle al Señor hacerlo. Porque si usted tiene unos hábitos pasados y sigue en esos hábitos, pues entonces simplemente usted le está diciendo al Señor: te conozco, ya escuché, pero ¿sabes una cosa? No me interesa lo que tú tienes para mí. Y sigo firme, afirmado, constante en los hábitos pasados. Porque todos tenemos hábitos de nuestro pasado. Y de repente uno dice: esos hábitos, eso que yo hacía de forma natural y espontánea, no lo quiero hacer. Pero algunos dirán: yo sí quiero seguirlo haciendo. Y ahí es donde se pone freno, donde hay un tropiezo, uno mismo poniéndose el tropiezo. Hay un proceso de santificación en nuestra propia vida. El Señor permite que alrededor de la iglesia, o sea, en la congregación, también seamos amoldados. Y hay una sociedad afuera que también coloca su granito. Que a veces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Nos hace perder. Pero el creyente que no está firme se pierde. Pero el que está firme inmediatamente dice: un momentico, es que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con un caballero que se declara ateo. Y entonces yo le hablaba de lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces me preguntó y dijo: ven, ¿quién es el que dice eso? Entonces le dije yo: Pablo. Es que, yo no estoy de acuerdo con él, Pablo. Es que yo no estoy de acuerdo con él, Pablo. Y yo le dije: es claro, si no cree en el Señor Jesucristo, pues menos va a estar de acuerdo con lo que hay en su palabra. De ahí que el punto de partida es ¿cuál? Recibir al Señor, no hay otra. Recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y encaminar y empezar ese proceso a través de nuestra vida. ¿Cómo? Como lo vimos el domingo pasado, fortaleciendo mi fe. O sea, ¿yo en qué creo? En qué es lo que realmente creo. Porque si tengo claro la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces mi fe, sé que mi salvación es por gracia y no por obras. Porque van a haber muchas situaciones alrededor que lo van a poner a uno a cascabear muchas veces. Pero si yo estoy firme en mi fe, nada me va a mover. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, desnudez, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tengo que estar fortalecido y alimentado en eso, porque si no, cualquier cosa le va a echar zancadilla y usted va a terminar haciendo algo que no agrada a Dios. No significa que usted va a perder la salvación, no, porque no es un tema de pérdida, pero sí va a perder ese gozo del Espíritu Santo y esa comunión con el Señor, porque el Señor sí conoce su corazón. Es que Él sí te conoce, Él sí sabe qué es lo que ustedes, cada uno de ustedes, todos, cada uno de nosotros. Vimos cómo entonces hay que fortalecer nuestra fe en Cristo, sabiendo que ya somos de Él. En el versículo, en el 14 dice: si vivimos o si morimos, de Cristo somos, para el Señor morimos. Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y como también todos estaremos, hermanos, todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Recuerden lo que vimos, para algunos que de pronto no estuvieron la semana pasada. Cuando usted muera, va a estar en la presencia de Dios, si ya ha recibido al Señor. Pero toda la humanidad va a estar o delante del tribunal de Cristo, y delante del tribunal de Cristo solamente van a estar los salvos, los que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque es la única forma. Y el otro es el gran trono blanco, y los que se presentan delante del gran trono blanco son para juicio.
son todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. A esas personas no van a estar delante del tribunal de Cristo, van a estar delante del trono de Dios, para juicio, para juicio. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Señor. Entonces es importante recibir al Señor Jesucristo. Ya lo recibió usted como Señor y Salvador, porque si no, entonces usted está jugando con su vida espiritual. Y es lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo en este capítulo número 14. Y ahí es donde el título de la predicación hoy es que cada uno dará cuentas a Dios. Mis amigos y hermanos, cada uno dará cuentas a Dios. Y ojo, ese dar cuentas a Dios va a ser en forma individual, no colectivo. Esta semana, en estos días, en la corporación, una niña que está allá llegó y el texto que ella tiene en la Biblia, llegó y dijo: pastor, pero es que mire, aquí en mi Biblia dice que todos nos vamos a salvar en comunidad. Todos nos vamos a salvar en comunidad. Eso dice en la Biblia esa muchachita. Entonces yo le dije: ven, Susana, hay algo muy importante. Cuando nos venimos y nos congregamos todos acá como iglesia, estamos en unidad. Nos estamos fortaleciendo, nos amamos como hermanos en Cristo. Pero usted se va a presentar delante del Padre Celestial solito. No porque mi suegra sea creyente hace más de 50 años, significa que yo voy montado en ese mismo paquete. Es que esto no es un tema colectivo, esto no es una cooperativa. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. No es que mi abuelita, no es que mi mamá, no es que mi esposo o mi esposa. No, como él va a la iglesia, entonces yo medio me junto ahí con él, me hago así, y yo como que medio me santifico. No, Señor. Hermanos, amigos, cada uno tenga lo presente. Cada uno dará cuenta a Dios con una realidad. Van a haber unas personas al interior de la iglesia que el apóstol los determina como débiles en la fe, y van a haber fuertes en la fe. Débiles en la fe y fuertes en la fe. ¿Por qué? El Señor trabaja en forma individual con cada uno de nosotros. En unas personas trabajará una cosa, en otros está trabajando otra. Y en muchas de esas situaciones van a haber personas que van a estar firmes en su fe. Su convicción es total, su relación con el Señor es firme, su adoración, su alabanza es de todos los días, su necesidad es sentida, entonces se alimenta todos los días en forma constante, permanente. Pero asimismo también van a haber débiles en la fe, y ese débil en la fe es la persona que, aun a sabiendas de que es salvo por gracia, sigue esperanzado en las obras. Y entonces, como realmente no hay todavía esa fortaleza, entonces muchas cosas que deben de ser parte integral de su vida las tiene por menos. Congregarse, eso es una bendición, pero es parte integral de la convicción que cada uno tiene. Mientras yo lo pueda hacer, lo tengo que hacer. Y eso no es un tema de discusión, es de obediencia. Y uno se justifica. Y saben que yo durante un tiempo me justificaba, entonces yo decía: no, es que yo no voy a ir a la iglesia el domingo. Y cuando ya uno analiza, eso no tenía fundamento. No, es que es el tiempo para el Señor. Es el tiempo para el Señor. Y de repente uno encuentra cuánta justificación hay. Y posiblemente hasta sea de cierta forma excusable, pero delante de Dios nosotros vamos a presentarnos. Y entonces allá que le vamos a decir: no, es que ¿cómo le vamos a mentir a Dios? No le vamos a poder mentir, nunca. Y hay tres aspectos que el apóstol nos muestra en esta porción de la palabra, hermanos. Primero, el apóstol nos invita a que no debemos de juzgar. Ojo, no juzgar, no poner tropiezo o caída al hermano, porque la porción que vamos a ver hoy es para la iglesia. No es para afuera, no, es para el interior de la iglesia, para todos y cada uno de nosotros, en nuestro continuo convivir, ¿sí? Esa coinonía, lo que vamos a ver y hacer. Y entonces él dice: primero, no juzgues, no pongas tropiezo o caída a tu hermano. Segundo, el reino de Dios
Hermanos, no es comida, ni bebida, ni vestido. El reino de Dios no es eso. Las personas muchas veces van a estar más preocupadas por ese tipo de cosas circunstanciales y van a haber temas de conciencia donde una persona va a decir, eso está bien, y el otro va a decir, eso está mal. Pero el apóstol nos está diciendo, ojo, el reino de Dios no es comida, ni mucho menos bebida, ni vestido, nada de esas cosas. Es justicia, paz y gozo. Y lo vamos a ver. Y tercero, hay algo importantísimo, y es que debemos de seguir. Nos invita a que sigamos la paz y la mutua edificación en Cristo. A eso es a lo que realmente debemos estar nosotros en sintonía, a buscar, a seguir, a anhelar la paz y la mutua edificación, que es en el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa? No debemos de seguir más nada, estar fortalecidos en Él, no se desgaste con otras cosas. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice: no juzgar y no poner tropiezo o caída al hermano. Y hay un punto de partida, y lo vemos en el versículo número 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos y cada uno de los que hoy estamos acá vamos a dar cuenta a Dios de sí, bien sea ante el tribunal de Cristo, que no va a ser un tribunal para juzgar, sino para reconocer, o la persona va a estar delante del gran trono blanco. Usted decide. Si usted recibe al Señor Jesucristo, es salvo y va a estar delante del tribunal de Cristo y empiece a vivir conforme al que el Señor le manda, porque el Señor allá va a repartir honores, va a repartir coronas, y entonces va a preguntarle, ¿y a cuántas personas le compartiste de mí? Eso es lo que realmente nos va a preguntar el Señor. Hoy estamos ya en junio, este año se acabó. ¿A cuántas personas hoy, a este mes, usted le ha compartido el Evangelio del Señor Jesucristo? Piénselo. ¿A cuántas? Ya vamos a finalizar el mes. Este mes, ¿a cuántas personas? Esta semana, ¿a cuántas personas? Porque si usted no le ha compartido a nadie, entonces usted tiene que pensar, ¿cuál es esa información valiosa que yo tengo en mi vida, que cuando yo llegue delante del Señor a presentarme, tengo que llegar con eso? Y el Señor me va a entregar coronas, dice la palabra, y esas coronas se mira. Y mira, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a colgar esas coronas para decir, yo soy el que más. Dice la palabra, y esas coronas las pondremos delante de Dios. Es una bendición muy grande cuando una persona que estaba apartada del Señor llega y glorifica al Señor. Para mí es una sorpresa ver a Wellington, porque yo sí lo vi hace un año y era un hombre apartado del Señor. Pero cuando lo veo así, entonces yo digo, Señor, la obra es tuya, ayúdalo. Y no solamente a Wellington, a muchos. Nos debemos entonces de presentar en forma individual. Allá no vamos a esperar a que vaya mi abuelita, a que vaya mi mamá. Y entonces, es que mi mamá me lleva obligado a la iglesia. Dele gracias a Dios por eso, mi hijo. Dele gracias a Dios hasta que usted entienda que viene es por agradecimiento al Señor. Y lo debería hacer. Y comienza en el versículo 13, y dice el apóstol: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, no juzguemos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el que va a juzgar es el Señor Jesucristo, no nosotros. Eso es un derecho propio del Señor. Nuestra condición humana, a veces nos equivocamos en eso, y aún al interior de la iglesia, pues es dado por muchas personas juzgar. No, el apóstol acá está diciendo, no se juzguen, ¿sí? Pero aún más, decidan no poner tropiezo ni caída a su hermano. Y el apóstol aquí va a ser un ejemplo, va a mostrar algo que en el momento para la iglesia era de alto cuidado,
como era la comida, lo que ellos comían, la bebida y lo que tenían con relación al día de reposo. O sea, en ese momento de la historia bíblica, hermanos, tomemos en consideración que la iglesia estaba conformada por judíos, y los judíos venían con un antecedente de la ley, donde la ley les establecía que no podían comer un determinado tipo de alimentos, y para ellos eso era algo definitivo. Pero la iglesia también estaba conformada por griegos, por romanos y por personas de otra descendencia, ¿sí?, de otras naciones, que ellos no tenían ese problema. Entonces, por ejemplo, la carne de cerdo no la podían comer los judíos, porque la ley establecía, la ley de Dios, que no lo podían hacer. En cambio, para un romano, no le prestaba atención a eso. Para un griego, esa gente no le prestaba atención a eso. Pero al interior de la iglesia se empezó a generar algo, y era que los griegos y los romanos comían carne, y ¿quiénes los criticaban? Los judíos. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a organizar eso y les dice: ojo, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, en el amor de Dios, le dice el apóstol Pablo, considérelo. Mire, porque había unos griegos que cogían y decían: esta gente no come nada, hombre. Y en cambio los griegos comían carne de cerdo, y venía el cristiano de origen judío y decía: lo que vos estás haciendo está mal. Y entonces el otro decía: ¿y por qué? Yo no veo por qué. Son tres aspectos que en ese momento de la historia eran importantes. O sea, en ese momento. Hoy las cosas, hay otros factores. Hay otros factores que, aunque no están específicamente determinados en la palabra de Dios, entonces la persona dice: no, pero es que usted, cristiano, creyente, y haciendo esto, aquello y lo otro, pero resulta que la cultura, de donde viene, o de donde sea, eso es normal y natural para ellos. Yo no sé si usted tenga un amigo cristiano costeño. Alguien tiene un amigo cristiano costeño y es muy alegre, y canta, y baila, y de pronto no faltará el que le diga: no, usted no es cristiano, y el otro va a decir: ¿por qué no? Miren, o sea, hermanos, hay una serie de cosas que para nosotros hoy, la comida no es problema. O a usted alguien le criticó porque se comió ayer un pedazo de chicharrón, pero en este tiempo sí lo hacía. Por eso el apóstol Pablo está diciéndole: mire, en el amor de Dios considérelo, ande y viva entonces conforme al amor. Usted que es fuerte en la fe, no discrimine y usted que es débil, no juzgue al que está fuerte en la fe. Porque se estaban pegando de unas cosas sin sentido, podríamos decir nosotros hoy, porque ya eso no nos afecta. Hoy habrán otras situaciones que van a llevar a que haya una división muchas veces, y es lo que muchas personas llaman los temas de conciencia. Los temas de conciencia dividen. Las verdades bíblicas fundamentales nos unen, porque frente a la verdad bíblica no hay discusión, hermanos. Algunas personas entonces dicen: entonces los que toman cerveza, ojo, hay unas cosas que definitivamente son pecado. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso no hay que darle mucha vuelta, eso no es un tema de conciencia. Los que tienen un comportamiento sexual en su vida y entonces están viviendo en adulterio, no me juzguen, no mentira, es que el Señor habla sobre eso específicamente. Es que yo digo mentiritas, pero son mentiritas así. No, Señor, eso no es un tema de conciencia. Eso es un tema bíblico fundamental en el cual la persona tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pueden haber muchas circunstancias, temas que realmente pueden, antes que unir, dividir. Hay cosas que las personas de repente pueden decir: eso es lícito, y otro podrá decir: es ilícito. Y entonces, frente a cualquier circunstancia, un hermano podrá decir: es que yo en eso estoy de acuerdo, y otro dirá: yo no estoy de acuerdo. Pero ahí es
donde el apóstol en este ejemplo específico, él habla entonces de comida, bebida. Hoy tenemos circunstancias diferentes. Ahora, en este segundo punto, el apóstol aclara mucho más. Y prestémosle atención, hermanos. El segundo punto dice: el reino de Dios no es comida ni es bebida. Y dice el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Así es. Nosotros como creyentes, como hermanos, ¿por qué hemos de estar más pendientes de cómo vino el hermano que se motiló de tal forma? ¿Cómo vino vestido? No, hermanos. Todo hágalo decentemente y con orden. Usted debe de venir con lo mejor que usted pueda venir. Pero aquí no hay un desfile de modas. Aquí la iglesia no es un desfile de modas. Aquí era directo lo que el apóstol les dice: es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, y da tres aspectos: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo mismo que hoy. El reino de Dios es justicia. ¿Cuál es esa justicia? La justicia dada por Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la justicia. ¿Sí? Somos justificados por gracia. El reino de Dios es dado por esa justicia, no hay más. Si de repente la persona viene, yo no sé si ustedes vieron cómo llegó Willington, no, él vino con una camisilla y en un momento se fue por allá y se cambió y se puso la camisa. ¿Por qué? Porque cuando me iba a bajar un bajo muy sudado, entonces no quería sudar así. Miren, él tiene una explicación. ¿Saben que hay algunas iglesias o congregaciones donde usted no lo hubieran dejado entrar a la iglesia amigo? Podríamos hacer eso. Tiene sentido decirle a un hombre que ha sido transformado por el Señor, que viene caminando, porque eso queda muy lejos, hermanos, y dice: yo me quito esta camisa. ¿Por qué? Porque la voy a sudar. Yo me voy en la camisilla. Y viene y entra. Y no ha de faltar en cualquier congregación que ven al hermano llegar así y dicen: este gamín, ¿qué pasó? Pues hombre, está pensando que es que viene para la plaza de mercado. No estás viendo que venís para la iglesia. Sos un pecador. Y entonces el apóstol dice: no, es que el reino de Dios no es eso. El reino de Dios es justicia. Todos tenemos que entender que esa justicia es dada por Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos tiene que fortalecer, nos tiene que mantener en unidad como iglesia. Entra el hombre o el pecador arrepentido, transformado. Que vino descalzo. Venga descalzo, hermano. No me preocupe. Que es que vengo vuelto nada. No me preocupe. Allá hay un baño. Vaya, báñese. Y vea, de ese closet sacamos ropita y se la entregamos. Y cuando este hombre llamado Javier Cadavid salió, y allá en la puerta me dijo: pastor, no, esta iglesia viene sucio y se va limpio. Yo sí, en la práctica es así. Te espero el domingo. No ha venido. Yo espero es que venga. ¿Por qué? Porque tiene que entender lo que el apóstol le está diciendo aquí a la iglesia. Es que el reino de Dios es justicia, paz. Claro, es que ya somos reconciliados. Somos reconciliados con el Padre Celestial. Ya no estamos apartados, separados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Estamos en paz. Yo no sé si en algún momento de sus vidas ustedes han peleado con sus mamás. Eso es muy horrible. ¿Se han peleado con la mamá? Algunos niños me dicen: sí, eso es horrible, hermanos. O cuando uno pelea con la esposa o el esposo. O sea, hay una contienda. Nosotros, a través del Señor Jesucristo, ya hemos sido reconciliados. Estamos en paz con Él. Somos hechos hijos de Dios, herederos. Tenemos parte en el reino de Dios. Entonces, si el hermano vino con un motilado raro, hermano, es que eso no es importante. No es importante. Y hay gente que le presta atención a eso y excluyen. Una hermana pertenecía a un coro de música en una iglesia, ¿sí? Y a esta hermana tenía un cabello largo, y su cabello era muy larguito, era muy bonito, pero resulta que a esta hermana le dio cáncer. Y entonces, obviamente,
le hicieron quimioterapia y se le cayó el pelo. Las personas de esa iglesia, como esa hermana ya no tenía pelo, entonces le dijeron que no podía seguir cantando. Y cuando ella dijo, yo miro y yo me pongo una peluca o algo, la tiraron para la parte de atrás. Eso es el tipo de cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo: no presten atención a eso, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, que para ellos eso era normal. Hoy hay prejuicios, hay juzgar, y muchos ponen piedra y tropiezo al hermano que ha sido rescatado por el Señor Jesucristo. Entonces, como Wilton es negrito, hágase de atrás. No, pues ¿cómo me ocurre? No, todos estamos en igualdad. Y esa es parte de lo que el Señor nos está diciendo. Ámense. Y todo debe nacerlo en el amor de Cristo. Y hay gozo, justicia, paz, gozo. ¿Y ese gozo es qué? Es ese estado permanente, hermanos, permanente, de seguridad, de confianza, de convicción. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos lo dice en su palabra: yo confío en las promesas dadas por el Señor y vivo mi vida confiado. Por eso hay ese gozo, porque si la persona no cree en lo que el Señor le dice, entonces va a estar aburrido, va a decir: no, yo soy lo peor de este mundo, es que me siento solo. Me dijo un caballero esta semana: Luisca, me siento solo y abandonado. Y le dije: no, usted no está solo, a usted lo acompaña y lo fortalece el Señor Jesucristo. Está asistiendo a su iglesia. Yo voy los domingos. Yo no, si usted se siente solo, es para que vaya los miércoles y para que vaya al estudio que allá tienen en esa iglesia los martes y los jueves, y vive a 2 o 3 cuadras de la iglesia. No, usted tiene que ir a la iglesia. Y se siente solo. ¿Por qué se siente solo? Porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no confía, porque ha perdido ese gozo, esa paz. Por eso el apóstol acá dice: es que el reino de Dios es tal cosa. Y en eso es en lo que todos nosotros debemos estar fortalecidos. Y dice el versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, en esa paz, en ese gozo, ¿sí?, en esa justicia, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí hay que tener especial cuidado, hermanos. Hay que tener especial cuidado. ¿Por qué razón? Y más aún ahora, es un cuidado especial, porque esta es una época permisiva, liviana, mundana, en donde muchas cosas del mundo, de una forma sutil, se han ido metiendo a la iglesia, donde muchas personas, posiblemente al interior de las iglesias, se han dejado impregnar de esas cosas que el mundo tiene. Y entonces, como hay tanta permisividad, entonces las personas han empezado a dar por menos la doctrina bíblica y el lineamiento bíblico. Y ahí no podemos desconocer, porque no ha de faltar el que diga: no, es que el evangelio no es comida ni bebida, por eso yo hago lo que yo quiero. Qué equivocado estás, qué equivocado estás. Todo hay que hacerlo como decentemente y con orden. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay que estar atentos, alertas, retener lo bueno y desechar lo malo. Tiene que haber un filtro bíblico en su vida. Ese filtro bíblico es útil en su casa. Ese filtro bíblico es útil en su vida, en la sociedad. Ese filtro bíblico es necesario y fundamental alrededor de la iglesia, porque si entonces las personas dejan pasar lo que sea, ahí sí estamos equivocados, porque la verdad bíblica no es discutible. ¿Saben que muchas veces le preguntan a uno de una forma espontánea: ¿es que tal música es buena o es mala? Hermano, esa música, hacela por el filtro de la palabra de Dios. Es que es pecado escuchar el reggaetón. Entonces le digo: cuando usted escucha ese ritmo, entonces tenga en consideración 2 cosas: el ritmo y la letra. Y si el ritmo a usted no lo pone a moverse así como de forma rara, sensual, como un gusano, dice nuestra hermana Blanca,
Entonces, preste atención. Y si la letra que dice ese disco está agradando a Dios, póngase a pensar, pero yo no encuentro ninguna. No, es que hay reggaetón cristiano. Va a haber reggaetón cristiano. Y ahí es donde ese tema que es de conciencia, entonces alguien va a decir, no, es que es cristiano. Lo mismo pasa con la salsa, con el vallenato, y nosotros hemos escuchado eso. Una vez uno de los niños del Club de Valores, Ronald, se acercó y me dijo, Luisca, otros coros, más coros y más himnos. No, ponemos un vallenatico. Luisca, pongamos una salsita. Y yo, hijo, es que hay un lineamiento. Y al interior de la iglesia hay un lineamiento, porque la parte de la alabanza, de los cantos, es parte integral del culto a Dios, así como en la escuela dominical, así como es el tiempo de la predicación. Entonces aquí no venimos a agradarnos nosotros, venimos es a alabar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo tiene que hacer usted en su vida. ¿Lo hace o lo hace? ¿Obedece? Lo hace. ¿No obedece? No lo hace. Y usted vive entonces conforme a lo que usted quiera. Entonces la música tiene que tener un filtro bíblico. Como usted se vaya a vestir, tiene que tener un filtro bíblico. Las imágenes que vaya a ver, las actividades que vaya a desarrollar, tienen que tener un filtro bíblico. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que tener una conciencia tranquila y poder llegar al final del día y descansar en el Señor. Porque si usted está haciendo algo que su propio espíritu, su propia mente le dice, eso no está bien, hermano, no lo haga, apártese. ¿Sí? Apártese. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo puedes entonces determinar qué es lo que es bueno o es malo en una sociedad como la actual? Van a haber diferentes puntos de vista. Cuando miramos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hay que estar? Alimentados para poder tener un discernimiento, porque han estado en el uso. ¿Qué es el uso? Es que realmente estoy volviendo realidad en mi vida lo que dice la palabra de Dios. Lo vuelvo real. El Señor me manda esto y lo hago. Estoy ejercitado. Hoy lo hice y superé la tentación. Mañana lo voy a volver a hacer y ya sé que es que puedo lograrlo. Entonces voy caminando y puedo diferenciar entre el bien y el mal. Porque si nosotros colocáramos ejemplos de lo que pasa hoy, diferente a la comida, la bebida o los días, como el apóstol Pablo está colocando acá el ejemplo, de repente vamos a encontrar que hay cosas que uno dice, eso está bien. Y alguien dirá, eso no está bien. En el tiempo del apóstol Pablo no existían celulares, no les sonaba. Hoy sí. Entonces uno podrá decir, no, hermanos, es que el reino de Dios no son celulares. El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Ahora, hay un tercer punto final y dice, sigamos la paz y la mutua edificación en Cristo. O sea, delante de Dios, hermano, no vamos a llegar a decir, es que yo le dije, es que mire que yo a mi marido le dije esto o aquello, es que yo a mis hijos les dije esto o lo otro, es que yo iba a esa iglesia y entonces me sacaron la chispa y yo no volví. No, es que me miraron feo, no es que el Señor le va a decir, no, usted se está presentando delante del trono de Dios, delante de mí. ¿Para qué? Para que yo le diga qué es lo que pasó con usted. Usted me alabó y glorificó mi nombre, ¿sí o no? ¿Me recibió, sí o no? ¿Fue obediente, sí o no? No es que yo voy a ir allá a poner quejas. No, es que mi esposa me echaba mucha cantaleta. No, eso parecía un silbito. Y el Señor me va a decir, eso es un silbito, ¿cuál es el problema mío? Es que yo le dije a usted lo que usted tenía que hacer. Y no va de faltar la esposa, que le va a echarle la culpa al esposo. Y no ha de faltar los hijos, que le van a echar la culpa a los papás. Es que usted nunca me llevó.
Y el otro va a decir, es que ella siempre me llevó. No, es que usted nunca me pegó. Y la otra va a decir, es que usted siempre me pegó. No, pues entonces justificaciones las tenemos todos. ¿O usted tiene justificación? Hay unos que somos muy hábiles para justificarnos. Entonces hemos de estar delante del Señor. Y el versículo número 19, hermanos, guárdenlo en su corazón. Y dice, así que, o sea, frente a todo lo que nos ha dicho, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, sigamos, busquemos, perseveremos, invitemos, ¿sí? Todo lo que contribuye a la paz y a la edificación en Cristo. Entonces tienes que crecer. Yo durante estas semanas que he estado leyendo esto, entonces yo decía, Dios mío, yo tengo que crecer. Yo no me puedo quedar estancado en mi vida como creyente. Tengo que crecer. ¿Tiene usted que crecer entonces en algo? Claro, tenemos que crecer en entender ese evangelio de la paz y poderlo transmitir. Que al interior de nuestro hogar reine la paz y no la guerra. Porque a veces se convierte eso en guerra. Doy gracias a Dios que al interior de nuestra iglesia hay amor y respeto para todos. No estamos discriminando a nadie. Le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Pero cuando el apóstol está diciendo acá a la iglesia de Roma, dice, sigamos lo que contribuye a la paz. O sea, haga hasta lo imposible para que todo sea conforme a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más que hacer. Y adicional dice, y a la mutua edificación. Entonces, ¿tiene usted que crecer en la palabra de Dios? Debe de crecer, porque hay una mutua edificación alrededor de la palabra. Porque el Señor, si usted lo permite, lo va a usar en su conjunto residencial, en su colegio, alrededor de sus amigos, en su trabajo, en la institución, en la labor que hagamos, independientemente, al interior de la iglesia, en su hogar, el Señor lo va a usar. Pero esa edificación, esa construcción, tiene que ser sobre una roca fuerte, que es Cristo. ¿Sí? Y el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y vino la tormenta? Sí. ¿Y vino el agua? Y creció. Pero la casa se sostuvo. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca fuerte que es Cristo. Pero el que oye y no hace, entonces le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta, claro, igual que el que construyó la casa fuerte. Y vino la lluvia, claro. Vinieron los problemas, claro. Pero como estaba sobre la arena, no estaba construida sobre esa roca fuerte que es Cristo. La casa que pasó se cayó y hubo gran ruina en ese lugar. O sea, vidas destrozadas. Ahí, hermanos, es donde tenemos que mirar sobre qué está fundamentada nuestra vida. Cuando el apóstol dice aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuestro punto de encuentro es Cristo. Nuestro punto de encuentro es su santa divina palabra. No venimos a tratar temas de filosofías ni de pensamiento de hombres, hermano. Eso no sirve para nada. Eso no transforma. No transforma. Y dice el versículo número 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. El apóstol le sigue diciendo: no lo destruyan. No estén juzgando al hermano por lo que come. No lo destruyan por eso. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne, le dice. O sea, no está diciendo el apóstol que no coman carne. No, él dice: bueno entonces es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, y hay tres aspectos que dice: tropiece, se ofenda o se debilite. No haga nada en donde su hermano se ofenda, tropiece o se debilite. Ahí es partiendo de dónde? Del amor hacia mi hermano.
hacia esa persona que está a mi lado y que yo voy confortándome con él, pero que no lo juzgo por cosas que realmente no son bíblicas. Porque las generaciones cambian. Sí, claro, cambian total. Y lo que hoy es algo que la persona tiene como una base fundamental dentro de su pensamiento, de repente el tiempo lo cambia. Lo cambia. Y no por eso es que esté haciendo contrario a la voluntad de Dios, pero va conforme. Y eso que se decide puede estar afectando, poniendo tropiezo, piedra, o desanimando a la persona. Nos contaba un pastor que él en su juventud fue pastor de jóvenes. ¿Sí? Él era pastor de jóvenes en su iglesia. Y allá, el pastor general de esa iglesia en su país era una persona firme en el Señor. Y allá había algo muy particular. El pastor general les dijo que no podían ir al cine. O sea, no estaba permitido años atrás ir al cine. ¿Por qué? Porque las imágenes, porque los temas que se trataban no iban conforme a lo que el pastor veía que no estaba bien para los jóvenes. Entonces él dijo, ningún joven va al cine. Al menos ninguno de los que sirve en el púlpito. Entonces este pastor dijo, yo crecí con eso. Este hombre creció y fue llamado por una iglesia en otro país y se fue para ese país. Y allá inició su labor de pastor en firme. Y a los 10 o 15 años lo invitaron a que viniera a su país de origen porque había una actividad. Entonces el pastor llegó por suficiente tiempo y el día lunes se fue desde su casa con su familia y demás. Y el día martes dijo, voy a ir a mi iglesia, a la iglesia donde creció. ¿Por qué? Porque voy a hablar con el pastor sobre cosas que necesito para el resto de semana. Cuando llegó a la iglesia, hermanos, el pastor no estaba. Entonces el pastor dijo, ¿y dónde está el pastor? Y le dijeron, no está. En los martes no viene. Todos los martes él se va para cine con los jóvenes de la iglesia. Entonces el pastor dijo, ¿cómo? Puso el grito en el cielo, pero si a mí no me permitía y me tenía así. Y entonces la hermana, sí. Y entonces el pastor David cuenta y dice, eso era. No es que hubiese algo malo, porque 15 años después el mismo pastor estaba en la sala de cine con los jóvenes de la iglesia. Hermanos, hay cosas en las cuales nosotros de repente nos podemos prevenir, pero ¿saben una cosa? Hay algo en lo que usted no se puede prevenir, en lo que le dice la palabra de Dios. Debemos estar preparados, claro, porque todos vamos a dar cuenta es a Dios, ¿sí? Que nuestro hermano no tropiece, ni se ofenda, ni se debilite. ¿Saben una cosa? Estos son tiempos donde hablan de cambio, ¿cierto? ¿Han escuchado la palabra cambio en estos últimos 2 meses? El único cambio verdadero es el Señor Jesucristo. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, su forma, su naturaleza, su forma de pensar va a ser transformada. No hay otra forma. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que va a haber un cambio. Y usted que ya conoce al Señor Jesucristo, mire, tiene que conocer las verdades bíblicas. Las tiene que conocer para poderlas compartir, enseñar y transmitir. Porque tenemos que tener claro el Evangelio de la paz de Cristo. Y que es a través de su santa y divina palabra que nos vamos a ¿qué? A edificar mutuamente. Mientras una persona no reciba al Señor Jesucristo, esa persona no va a generar un cambio. No, es que es un tema de educación y cultura. No, es un tema de naturaleza. Si la persona no tiene al Señor Jesucristo, no va a obedecer. Mientras un joven, un niño, no reciba al Señor Jesucristo, hermanos, no va a respetar ni va a obedecerle a los padres, no lo va a hacer. Y si no le obedece ni respeta a los padres, menos va a obedecerle a respetar al Estado, ni mucho menos a la policía. Y si no respeta a ningún, pues menos va a respetar y le va a obedecer a Dios, que es lo primordial. Hacia allá debemos ir enfocados. Son tiempos en los cuales la iglesia tiene que estar unida, donde tenemos que entender que el reino de Dios no es comida ni bebida. Nos gusta que vengan y debemos de orar. No estamos en desfile de modas ni le vamos a criticar a nadie cómo es que se vista. Hace años nos invitaron a un seminario, mi esposa y a mí, y fuimos a ese sitio. Y cuando entramos,
habían parejas. Y Dianita llegó con blue jeans, ella anda de blue jeans y tenis, y nos sentamos. Y llegó una pareja, una señora de falda, de cabello largo y de falda. Y entonces cuando ella cogió y miró a Diana, entonces llegó y la miró como de blue jeans. Y el fuera de eso es que la pareja misionera y pastoral de una iglesia, hermanos, esa señora solamente fue ese día. Para ella, el hecho de que una hermana haya ido en blue jeans fue un tema que ella discriminó, sin sentido. No discriminemos, no, estemos firmes en el Señor. Porque si por aquí van a venir todos los muchachos con areta, nosotros no los vamos a lavar porque tienen areta. Si a mí me dicen, me quiero poner esto, yo desde mi perspectiva diré, no, eso no te va a poner eso, se los hemos dicho a los jovencitos, pero se la pusieron, entonces los discriminamos. Nunca. Que el amor hacia nuestro Señor Jesucristo nos anime y nos lleve realmente al amor a las personas y especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Les voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque vemos tu amor, tu misericordia en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Sabemos que un día estaremos delante de ti, Señor, en tu presencia, dando cuentas de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, porque tú también nos dices que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Permítenos realmente, Señor, servirte y agradar. Danos, Señor, la fortaleza para siempre estar firmes y fieles en todo lo que tú nos mandas a través de tu santa y divina palabra, perseverando en tu fe, en tu amor, en tu doctrina, Señor, afirmados, firmes, Señor, en lo que tú nos dices en tu santa palabra. Guíanos en nuestra vida y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Así puestos en pie, mis hermanos, vamos a cantar un coro que es muy hermoso. Dice, delante de tu trono. Vamos a hacerlo para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Está
la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes durante esta semana. Que el Señor me los bendiga.